¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Continuando con la charla como todos los jueves, hoy, bueno, ante todo me presento, soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría. Hemos tenido ya otros encuentros, afortunadamente, algunos ya estarán familiarizados. Y el tema que voy a abordar en la charla del día de hoy es el síndrome del cuidador quemado. Bien, a fin de poder lograr su mayor comprensión y también poder organizar justamente el abordaje de este síndrome para que quede todo mucho más, la información mucho más ordenada, se va a dividir la charla en diferentes secciones o bien tiene diferentes objetivos. Primero, introducción, que se entiende justamente por este síndrome, las causas, por qué se estresa justamente el cuidador de un paciente con enfermedad de Alzheimer, cuáles son los 10 signos, tanto vamos a ver que puede ser en la esfera emocional, en la esfera física, en la esfera conductual, que tenemos que considerar como signos de alerta, cómo es el abordaje, cómo es el tratamiento y por último, justamente a modo de conclusión, una serie de recomendaciones para el cuidado. Bueno, vamos a ver cómo un cuidador puede llegar a este síndrome. Bueno, en primer lugar, esta enfermedad neurodegenerativa, esta demencia por enfermedad de Alzheimer. Así como también esto puede extrapolarse a otras enfermedades crónicas con un importante deterioro del paciente o bien que sean enfermedades crónicas y que supongan también, o que, mejor dicho, que impliquen el cuidado permanente de ese familiar, ¿sí? Entonces, estas enfermedades crónicas van a implicar, van a constituir justamente un desafío para las familias, ¿sí? Y en una primera instancia, el cuidado del paciente, que por supuesto tienen necesidades que ser satisfechas, que en un principio esas necesidades, teniendo en cuenta ahora de mesa por enfermedad de Alzheimer, esas necesidades en una primera instancia van a ser menos demandantes y la demanda va a ir incrementándose a medida de que va avanzando la enfermedad. Pero volviendo al tema, constituye un desafío, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a un familiar, es un desafío para la familia, ¿sí? Y en general, cuando alguien tiene que tomar dentro de lo que es la red social familiar, la red de contención, mejor dicho, familiar, alguien tiene que adoptar el rol del cuidador. Generalmente siempre hay un integrante que toma el rol del cuidador principal. Y acá es donde tenemos que hacer foco, es aquí donde tenemos que detenernos, porque ese es el que puede justamente sufrir este síndrome si no se comienzan a introducir herramientas, si no se empiezan a aplicar herramientas o hacer las intervenciones adecuadas. Bien. Bueno, esto es lo que dije anteriormente. Y ese familiar que va a cumplir el rol del cuidador principal va a, quizás es en menor medida en las etapas iniciales, pero a medida de que los cuidados comienzan a incrementarse en las diferentes etapas, cuando se van sucediendo las diferentes etapas de la enfermedad de demencia por enfermedad de Alzheimer, es el que va a estar mucho más
sobrecargado psíquicamente, mentalmente y físicamente, ¿sí? Y este cuidador principal es el que va, como dice en este último párrafo, va a dedicar prácticamente todo su tiempo para el cuidado de ese paciente. Y cuando se dice que va a dedicar prácticamente todo su tiempo al cuidado del paciente, estamos haciendo también referencia a que tiene que comenzar a delegar cosas que antes hacía, que eran sus proyectos, cuestiones, actividades que antes delegaba, comienza a abandonar hábitos sanos, todo para estar al cuidado de estos pacientes que, como se dijo en anteriores charlas, requieren de un cuidado 24/7, ¿sí? Muchas veces tienen que dejar de trabajar, tienen que abandonar trabajos que disfrutaban o bien trabajos que no solamente disfrutaban, sino que necesitan, dejan de tener la vida social que antes tenían, hábitos sanos como por ejemplo alguna actividad física, correr todas las mañanas, ya con este cuidado del paciente con demencia por Alzheimer que necesita de un cuidado 24/7, está quizás este hábito que era parte de la rutina del cuidador principal, no olvidarnos justamente de el que asume el rol del cuidador principal, ya no va a tener más tiempo porque tiene que estar las 24 horas del día y todos los días de la semana y todos los días, por supuesto, del año. Y bien, entonces, ¿quién es el que generalmente cualquiera puede, por supuesto, asumir el rol del cuidador principal, pero generalmente va a ser la pareja o va a ser justamente el hijo? Esto lo vamos a ver más adelante. Generalmente estos dos vínculos son los que son mucho más esperables que terminen adoptando este rol, el rol del cuidador principal, pareja y o hijos, ¿sí? Bien. Y esto también se dijo, por supuesto, en otro tipo de charlas, la importancia de cuidar al cuidador, sea el cuidador principal o sea un cuidador que vaya en lo que es la dinámica familiar, vaya rotándose en las actividades. Pero si el cuidador justamente no está contemplando cuáles son sus propias necesidades, no está contemplando su bienestar, no se está cuidando, va a llegar a un estado justamente de una sobrecarga física, una sobrecarga psíquica, y esto posteriormente, como consecuencia, va a traer problemas en su salud. Y ahí es donde se llega a ese síndrome que tenemos que abordarlo mucho más. Bien, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Bien. Vamos a ver que hay síntomas emocionales, hay síntomas físicos y también este síndrome incluye, además de los dos anteriores que nombré, cambios conductuales. Y bien, porque va a ser una de los tantos factores que llevan a los cuidadores a que terminen padeciendo este síndrome cuando pasan la mayor parte del tiempo, dispensa la mayor parte de su energía a todo lo que implica las diferentes actividades, las diferentes tareas del cuidado del paciente con demencia, y es el no olvidarse de justamente el rol que ocupan, el rol del cuidador principal, ¿sí? Todo recae sobre esa persona. No hay una dinámica de trabajo familiar compartida. Entonces, esta es también una de las herramientas o intervenciones que podemos implementar para evitar que todo recaiga sobre el mismo familiar, ¿sí?
Y ahí es donde justamente aparece ese agotamiento o la sobrecarga física, la sobrecarga mental y aparece los signos y síntomas que son propios de este cuadro. Bien. Como dije anteriormente, el síndrome, conjunto de signos y síntomas, tenemos síntomas emocionales, síntomas físicos, síntomas también conductuales, ¿sí? Vamos a ver que dentro de los que son los síntomas emocionales, tanto los emocionales y los físicos y los conductuales, pueden ser bastante similares a trastorno, la depresión que sufre el cuidador o síntomas de ansiedad propios del cuidador y no olvidarnos de que, por supuesto, cuidar 24/7 y ser el único cuidador responsable o el cuidador principal de un paciente por enfermedad de Alzheimer va a llevar a esa persona a un estado de estrés crónico, ¿sí? Bien, dentro de los síntomas emocionales vamos a ver que va a haber un cambio del estado de ánimo. Hay un mal humor comparado con eh, el- etapas previas a lo que es el cuidado de ese paciente. Va a haber un mal humor que no es pasajero, sino que es un mal humor permanente. Recordar que está cuidando al paciente con enfermedad de Alzheimer solo todo el tiempo. Entonces es un mal humor, un cambio en el estado anímico que es constante. Está irritable, quizás se enoja por cosas que antes no se enojaba o trata de canalizar tanto cansancio a través de gestionar una emoción, perdón, gestionar una discusión, discutir por discutir, pero como forma de poder canalizar ese cansancio. Cambios de humor repentino, si bien puede haber ante el cansancio justamente, irritabilidad, puede haber momentos de mayor calma y estos estados anímicos que están fluctuando también pueden aparecer, pero siempre, por más que están fluctuando, por más que pueden aparecer ambos, el que está predominando siempre es la irritabilidad y ese enojo que antes ese cuidador no tenía previo, obviamente al comprometerse al asumir y hacerse cargo del cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer. Acá vamos también a ver algunos síntomas que son bastante parecidos al trastorno de depresión, síntomas de tristeza o lo que es el estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo, sentimientos también de desesperanza. em, culpa también porque quizás, como se dijo anteriormente, tuvieron que haber para poder cuidar al paciente con la enfermedad de Alzheimer, tuvieron que haber abandonado otras actividades como por ejemplo trabajos, la vida social que ya no tienen, hábitos que ya no tienen y después también por el estrés crónico al cual están sometidos, una persona con estrés crónico ya hay algunas funciones del organismo que van a comenzar a estar dirigidas para poder tratar el estrés crónico y otras van a estar inhibidas porque no son esenciales para poder hacer frente a ese estrés crónico. Y algunas que no son esenciales, por ejemplo, está la digestión, la reproducción. Está también el sistema inmune, con lo cual entonces quizás tenía hábitos alimentarios saludables, comienza a comer mal, deja de hacer actividad física. Por otra parte, también se puede encontrar alterado el sistema inmune, con lo cual puede, por deterioro, en el contexto del estrés crónico, por deterioro del sistema inmunitario, también puede ser que aparezca algo muy frecuente que es que esté mucho más susceptible a padecer infecciones.
o que una infección que estaba latente, como el zóster, pueda reactivarse. Bien. Preocupación excesiva. Acá aparece otros síntomas no solamente parecidos a trastornos de depresión, sino también a trastornos de ansiedad, ¿sí? Esa mala tolerancia a la frustración, la preocupación excesiva o esa sensación de preocupación anticipatoria. Anticiparse, preocuparse de forma anticipada ante un hecho que todavía no ocurrió, pero que con información adecuada, que eso es uno de los puntos que vamos a desarrollar más adelante, con información adecuada acerca de cómo es la enfermedad, a través de conocer realmente cómo va evolucionando la enfermedad, uno termina preocupando, o mejor dicho, el cuidador principal termina preocupándose por cosas que todavía no sucedieron, pero que sabe por el conocimiento de la evolución de la enfermedad, saben que en un futuro van a suceder y comienza a preocuparse y esto va escalando en ansiedad. Después, problemas, dificultad para concentrarse. Esto ocurre tanto, son todos síntomas bastante parecidos dentro de trastornos de ansiedad, dentro de trastornos de de depresión, la pérdida del interés por iniciar actividades, la apatía, la falta de motivación, aparece alterada la esfera volitiva, la esfera de la voluntad, la persona ya con este agotamiento se levanta, le cuesta levantarse, tiene que poner el triple o más de energía para poder realizar las tareas que tiene que hacer relacionadas con el cuidado del paciente en comparación a la situación previa y síntomas físicos que es justamente este agotamiento permanente, ¿sí? Que esto también puede terminar redundando en tensión muscular, dolores musculares, articulares, mareos, migrañas, trastornos del sueño. Tener en cuenta también que están al cuidado de pacientes con demencia por Alzheimer, en los cuales es bastante frecuente que aparezca como síntomas propios del paciente esta irritabilidad, esta agresividad, que no duerman correctamente de noche y que ese cuidador principal tenga que estar pendiente durante la noche de estos síntomas, tratar de calmar al paciente y en definitiva, como conclusión, no duerme ni el paciente por padecer esos síntomas, ni tampoco el cuidador porque está a cargo de poder controlar justamente esta sintomatología. Entonces, el trastorno del sueño también termina exacerbando, aumentando, magnificando mucho más este agotamiento físico y o psíquico. Es como un loop. Cambios en la conducta. ¿Qué pasa cuando ese cuidador, y vuelvo a recalcar, cuando es el familiar, como ya se dijo, siempre puede ser cualquiera, pero lo más frecuente es que es la pareja o son los hijos. Cuando ese familiar asume el rol de cuidador principal, hay cambios conductuales, como por ejemplo el aislamiento, porque tiene que estar 24/7 cuidando del paciente. Eh, no sociabiliza porque no tiene tiempo para hacerlo o en caso de que se pueda sociabilizar utilizando algún dispositivo, eh, algún chat, algo, pero falta lo que es la cuestión social presencial, lo que es el vínculo real y no tanto tratar de paliar por alguna forma, por decirlo de alguna forma, tratar de paliar esta falta de sociabilización con no el vínculo presencial, sino con el vínculo virtual que nunca llega a ser un vínculo propiamente dicho.
También el abandono del cuidado personal, la persona que está agotada físicamente, agotada emocionalmente, sometida a un estrés crónico, deja de tener esos hábitos que eran saludables, que antes los tenía y que ahora con el cuidado los tiene que abandonar porque la prioridad es cuidar al paciente, ¿sí? Antes, como dije anteriormente en el ejemplo, personas que son cuidadores que previamente salían a correr y ahora que tienen que cuidar, que asumen el rol de cuidador principal, no lo pueden hacer. Consumo excesivo de sustancias, ¿sí? En situaciones de estrés crónico también es muy común que se dejen hábitos sanos y comiencen a adquirir ese cuidador hábitos, obviamente no saludables. Comer mal, comer rápido, ultraprocesados, eh, no hacer actividad física o también el consumo de sustancias yendo ya a instancias de mayor gravedad, justamente porque aparecen todos estos síntomas emocionales, los síntomas físicos, que son muy similares a situaciones de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Y no olvidarnos que es el cuidador que adquiere el rol de cuidador principal está sometido a un estrés crónico, no un estrés agudo, un estrés que es transitorio, tiene un principio y tiene un fin, sino que se sostiene en el tiempo y esto termina causando daño al organismo. Quedamos en este punto, pueden acudir al consumo de sustancias, por ejemplo, alcohol, por dar un ejemplo, pero también puede ser cualquier otro tipo de abuso, ¿sí? También otro de los ejemplos es, como hay tantos síntomas bastante similares a lo que es la ansiedad, la automedicación. Eh, Están cuidando un paciente con Alzheimer, así que también pueden tener acceso de forma muy fácil a un ansiolítico. Cualquiera sea el ansiolítico. O también hay, lo pueden conseguir no acudiendo al especialista, ¿sí? Porque otra de las cuestiones es pedir ayuda, pero quizás se los termine prescribiendo cualquier otro especialista menos el indicado. Y no, esta situación no tendría que pasar ni tampoco el escenario de la automedicación. Empezar a consumir el ansiolítico que tiene prescripto el paciente con demencia. Y después, ¿cómo ese cuidador que asume el rol de cuidador principal, cuáles son los síntomas más comunes que presenta? Eh, Puede presentar síntomas emocionales de forma aislada, síntomas físicos también de forma aislada o cambios conductuales también de forma aislada, ¿sí? Pero en general se presentan de forma integrada, ¿sí? Y por eso ahí ahora vamos a ver cuáles van a ser los signos de alarma para tener en cuenta y justamente al detectarlos poder acudir, poder pedir ayuda con el profesional idóneo y justamente poder implementar las estrategias más óptimas para poder afrontar este síndrome de la mejor manera. Vamos a ver ahora el tema de las causas. ¿Por qué se necesita el cuidado? Quizás una pregunta ser un poco obvia, pero ahondar un poco nos permite conocer mucho más este síndrome y cuando conozcamos más este síndrome podemos saber qué tenemos que hacer ante la aparición del mismo, cómo se aborda, cómo se trata y cómo salir de dicho síndrome. Bien. Vamos a ver. Se dijo en un principio que quizás el que asume el rol de cuidador principal en las primeras etapas eh,
no tenga tanta demanda el cuidador y esas demandas vayan aumentando a medida de que la enfermedad avance en las diferentes fases, aumente la sintomatología del paciente y justamente ahí es donde comienza a gestarse esa sobrecarga psíquica, esa sobrecarga física y aparece el estrés crónico del cuidador cuando los síntomas del paciente empeoran, así cuando aparecen con una importante irritabilidad, una importante agresividad, cuando se tornan violentos de forma verbal, de forma física, también cuando comienzan con alucinaciones de cualquier tipo, bajo, perdón, cualquier modalidad sensorial, visual, auditiva, delirios que comiencen a relatar cosas que están justamente, cosas que sabemos que no son, no condicen con la realidad de ese paciente. Y también el delirio es una confabulación de relleno en estos pacientes porque al encontrarse alterada la memoria cuando surge una conversación, el paciente tiene que recordar algo, no lo va a poder recordar por afectación de la memoria y lo comienza a rellenar, comienza esa ausencia de recuerdo a desplazarla por un invento producto de su fantasía, ¿sí? Y también justamente lo que es el tema de no solamente la agitación que se da durante la noche, sino que como está alterada también la orientación del paciente con demencia por Alzheimer, el paciente con demencia por Alzheimer también tiene alteraciones en el sueño y comienza a no poder dormir, andar por la casa, tener cuidado de que como está desorientado, de que no salga de la casa, que no se pierda. Y cuando ya aparece la gravedad de los síntomas, ya esto va sembrando la semilla en ese cuidador que asume el rol de cuidador principal, ¿sí? Y también hay sufrimiento por parte de ese cuidador principal porque se trata de estar cuidando una patología grave, una patología con un importante componente emocional y se trata de un familiar directo. Dijimos que anteriormente los que asumen el rol de cuidador principal son hijos o son las parejas. Bien. Siguiendo, el cuidador principal, esto también ya se dijo, la mayor parte del tiempo, la mayor parte de su energía la destina en dedicar y en atender las actividades relacionadas con el cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Bien, ahora, el cuidador que asume el rol de cuidador principal, el 80% de estos cuidadores son la familia, ¿sí? Entre los familiares, como dijimos anteriormente, es la pareja o es el hijo, ¿sí? Y de este 80% que asume el rol de cuidador principal, el 65%, estamos hablando de un porcentaje bastante alto, va a tener un importante impacto tanto emocional así como también físico, ¿no? Los síntomas que nombramos, síntomas emocionales, síntomas físicos y los síntomas conductuales. Bien, entonces, este fuerte impacto a nivel emocional físico, esta sobrecarga física y sobrecarga psíquica pueden ser uno de los principales causales de este síndrome. Ahora vamos a ver cuáles son los 10 signos de alerta, qué síntoma presenta el cuidador principal que tiene que tener en cuenta, tiene que pesquisarlo, identificarlo y una vez que lo identifica, pedir ayuda, ¿sí?
a realizar la consulta pertinente para poder cuidarse a sí mismo, para no enfermarse y para poder también continuar cuidando, pero de una forma mucho más asertiva al paciente con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, de los 10 signos de alerta vamos a ver que hay en parte negación de la enfermedad por parte del paciente que sufre demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Cuando habla de lo que es negación es un mecanismo de defensa, es la forma que tiene nuestro cerebro de protegernos de una situación que nos causa mucho dolor, mucha angustia y aparece esta negación. Negación es, no, no es sinónimo, no implica no conocer qué pasa en realidad. La persona, el cuidador, sabe perfectamente cuál es la realidad del paciente al cual está cuidando, pero es muy dolorosa, es muy angustiante y la rechaza. ¿Hay alguna forma, trata la mente para poder soportar tanta angustia, tanto dolor, trata de edulcorarla, adornarla de alguna forma para que pueda ser un poco más digerible y para que también pueda el cuidador cumplir con todas las actividades que implica la demanda del paciente con enfermedad de Alzheimer. Pero negación no es que no sabe lo que le está, no, no es que no tiene pleno conocimiento de lo que le pasa al paciente. Sabe lo que le pasa al paciente, pero es tan doloroso, es tan angustiante que trata de enmascarar, edulcorar, adornar esa realidad para poder continuar con las actividades que tiene que cumplir, ¿sí? Es decir, que esa realidad que ellos conocen les causa rechazo y por eso tienen que adornarla o edulcorarla de alguna forma para poder seguir ayudando al paciente, ¿sí? Aparece la irritabilidad, lo que se nombró anteriormente, aparece mucho enojo, está muy irritable, está discutiendo por cosas que no ameritan comenzar una discusión hacia el enfermo y o hacia otras personas. ¿Qué otra cuestión más? Ya hablamos de lo que es la parte social, delega la parte social, hay un aislamiento, no quiero decir que prácticamente quedan ermitaños, pero está muy cerca de eso. Sí se trata, vuelvo a repetir, de el cuidador que adopta el rol de cuidador principal, ¿sí? Va a haber importantes conductas de aislamiento, no sociabilizan de forma presencial, dejan de hacer actividades que antes eh, disfrutaban. Y también aparece lo que se dijo anteriormente, la ansiedad o el miedo de enfrentar otro día más o lo que el futuro le depara. Esto tiene mucho que ver con lo que se dijo anteriormente, con lo que es con lo que es la ansiedad, justamente con lo que es esa preocupación anticipatoria por algo que, en este caso, en este contexto, sabemos que va a pasar, no está pasando ahora, pero sabemos que va a pasar. Y después, depresión, que puede ser un trastorno depresivo propiamente dicho, o en el caso anterior puede ser una ansiedad, un trastorno de ansiedad propiamente dicho, pueden ser síntomas aislados, ¿sí? Dentro de lo que es la depresión, como síntomas aislados, ya se nombró esa falta de iniciativa para comenzar las actividades, la apatía, el paciente que tiene menos voluntad para levantarse en la mañana por el agotamiento, tiene que poner más energía de la habitual para poder hacer las cosas, aparecen también estos pensamientos de desesperanza en cuanto a la situación que están viviendo. Y continuando con los 10 signos de alarma, todo esto va a terminar dando como resultado agotamiento. La sobrecarga física, la sobrecarga mental, eh, también va a terminar alterando el correcto patrón del sueño
también sumado a lo que se dijo previamente, a que estos pacientes que están cuidando también tienen trastornos en el sueño y durante la noche no están durmiendo, están agitados, están agresivos, están desorientados, deambulando. La irritabilidad que ya lo nombramos anteriormente. También, bueno, como se dijo, aparecen algunas sintomatologías que son propias eh, pueden pasar también en trastornos de ansiedad o depresión, que es la falta de la dificultad para poder concentrarse. Esto también por el agotamiento, por la sobrecarga mental que presenta el cuidador, que, como siempre digo, adquiere el rol de cuidador principal, ¿sí? Es la única persona, el único familiar que se encarga de cuidar al paciente. Y por último, el último signo de alarma a tener en cuenta es cuando ya aparecen problemas de salud propiamente dichos que ya tienen que ir a acudir a la consulta ante la presencia de los mismos. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo hay que hacer justamente identificarlos? ¿Cómo es el tratamiento? En primer lugar, buscar ayuda. eh, por ejemplo, dejar de ocupar el rol de cuidador principal, ¿sí? Empezar a trazar estrategias a nivel de la familia para que cambie la dinámica familiar y para que ese rol de cuidar al paciente se desplace del rol de cuidador principal y también el resto de la familia coopere, se vaya rotando ese papel de cuidar al paciente, que no todo recaiga sobre un solo familiar, sino que se vayan rotando. Y esto para la persona que antes era el cuidador principal implica un alivio importante sobre todo lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Ese es el camino más simple en tanto y en cuanto se cuente con una red de contención social, si no hay que considerar algún acompañante terapéutico, eh, grupos de ayuda también, que sirve para poder compartir experiencias o dolencias durante todo lo que es el tiempo que se está cuidando al paciente. Y también, bueno, como se dijo en otras charlas, tener en cuenta la toma de decisión de institucionalizar al paciente ya cuando dentro del domicilio no se pueden satisfacer las necesidades del paciente y las mismas pueden ser satisfechas en un tercer nivel, en una institución, y esto mantiene mucho, esto representa seguridad para el paciente, cuidado para el paciente y también tranquilidad para la familia, pero no siempre se puede. Entonces, en una primera instancia, ir dentro de la familia, si es posible, rotando o si no es una familia, conocidos, allegados al paciente y rotando el rol de cuidar al paciente que no recaiga sobre una única persona. También establecer límites o más propiamente dicho, ser mucho más realistas con que uno puede controlar determinadas cuestiones y otras escapan a nuestro control. Y poder identificar qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar nos va a permitir a poder trazar estrategias para el mejor cuidado del paciente y el mejor cuidado de aquel cuidado, la persona que está cuidando al paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, esta manera, en este caso, es importante conocer los límites. ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Y aceptar aquello que no puedo controlar. Esto permite una mejor gestión. Priorizar el autocuidado, por supuesto, ya hablamos sobre lo que es la importancia de cuidar al cuidador, ¿sí? Los hábitos sanos, dormir correctamente, eh, hábitos sanos alimentarios, actividad física,
sociabilizar. em, Esto este es el escenario ideal que se puede lograr si la actividad del cuidado se va a ir rotando. Siempre que quede delegado toda la actividad del cuidado del paciente con Alzheimer, ese familiar va a llegar a adoptar el rol de cuidador único y va a terminar con justamente este síndrome de agotamiento. Buscar apoyo emocional, es decir, una de las intervenciones ir a terapia, tener el propio espacio para poder hablar de todo lo que uno quiera poder canalizar emocionalmente de una forma constructiva, también poder obtener herramientas para poder esas herramientas implementarlas y llevar a cabo una mejor gestión familiar, un mejor cuidado del paciente. Otras terapias que no son con profesionales, hablar de todo lo que le sucede al cuidador, lo malo y lo bueno con alguna persona de confianza, con los grupos de apoyo, que esto generalmente, al igual que no solamente personas de confianza, sino también otros familiares, en el caso de que el cuidado del paciente se lleva a cabo dentro de lo que es una red de contención familiar en la cual la actividad del cuidado se vaya rotando, ¿sí? Esto también pasa en los grupos de apoyo, que son todas personas que conocen cuál es la realidad que se está viviendo y entienden mejor que un tercero que no pasó por esta situación, ¿sí? Y por supuesto, no solamente ayuda a ser más comprendido, sino también a sociabilizar, que es una parte muy importante. La información, conocer bien, tener, y para esto es esencial, y también se dijo en charlas anteriores, es esencial tener vía de comunicación permeable con el profesional tratante, que el profesional haga una psicoeducación correcta, le dé toda la información que sea necesaria, consejos, que cómo puede intervenir en determinadas situaciones y esto va a ayudar justamente a poder abordar, a poder gestionar mejor la situación del cuidado del paciente y va a obtener herramientas para poder hacer esto de la menor forma posible, ¿sí? Y dentro de un contexto realista, ¿sí? Y buscar apoyo profesional, como se dijo en el primer punto, no solamente tratamiento no farmacológico, sino que en algunos casos ya cuando hay síntomas de ansiedad, síntomas compatibles con depresión, ya quizás también no solamente lo no farmacológico ayude, sino que además quede corto y se tenga que comenzar a implementar un tratamiento con medicación, ¿sí? Bien, entonces, dos puntos importantes: detectar tempranamente todos estos signos de alarma va a mejorar la sobrecarga física, la sobrecarga mental, no solamente de lo que es el cuidador principal, el que adopta el rol de cuidador principal, sino también de el resto de la familia y también del paciente, ¿sí? Eh, Cuanto antes se detecte la enfermedad, más liviana va a ser la tarea del cuidador, ¿sí? Y en el segundo punto, con un correcto tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, del paciente con demencia, esto también va a implicar una menor sobrecarga para, tanto psíquica como física, para el cuidador. Y por último, ya para finalizar la charla, recomendaciones. Bien, entonces acá la cuestión de la aceptación, ¿sí? De ser realistas con qué está a mi alcance, qué cuestiones puedo de esta situación
qué cuestiones puedo controlar y qué cuestiones ya escapan de mi control. Informarse, siempre estar informado nos va a ayudar a entender mejor la situación. Informarse, como dije anteriormente, implica mantener una vía de comunicación permeable con el profesional para que le dé toda la información que sea necesaria, todas las herramientas, las intervenciones, y esto permite una mejor gestión del cuidado del paciente. Mantener los hábitos saludables, como ya se dijo anteriormente, no olvidar la parte de sociabilizar. Y también acá hay un punto que falta, pero acá lo fundamental es que el cuidado del paciente con la enfermedad de Alzheimer no recaiga sobre un único familiar, que ese familiar no tome el rol de cuidador principal, porque ahí sí van a aparecer justamente este síndrome y este agotamiento, y el cuidador va a terminar en un contexto de estrés crónico y después posibles sintomatologías que necesiten de un tratamiento, y la idea es no llegar a eso, sino que en tanto y en cuanto se pueda realizar este cuidado, haciendo rotación de los integrantes de la familia para que todos cooperen con el cuidado del paciente, es una de las mejores estrategias estas para poder evitar que el cuidador eh, llegue a este síndrome, y eso se logra evitando que una única persona, un único familiar cuide al paciente. Y por supuesto, si todos estos síntomas, como se dijo, síntomas conductuales, síntomas emocionales, síntomas físicos, no ceden, sino que todo lo contrario, van comenzando a intensificarse, persisten y encima se intensifican. Lo más recomendable es acudir a un profesional en un tratamiento que sea no farmacológico en primera instancia y también farmacológico en caso de que sea necesario. Muy bien, bueno, con esto finalizamos la charla correspondiente al día de hoy. Espero que les haya servido, que haya sido de su utilidad, y estamos en contacto en las próximas charlas. Y bueno, todos los jueves eh, estamos acá para ofrecerles ayuda. Muchas gracias a todos y a todas.